Hola amigos, buenos días. Si observas que tu gato come incluso por encima de lo habitual, pero al mismo tiempo está perdiendo peso de forma alarmante, que cada día está más delgado, podrías ya empezar a sospechar de que tu gato pueda estar manifestando los primeros síntomas del hipertiroidismo. En este vídeo te voy a hablar de qué es el hipertiroidismo en gatos, cuáles son las causas que provocan esta enfermedad y cómo es su tratamiento. Y en especial, cuando hable del tratamiento, me voy a detener más en hablaros de cómo lo podéis tratar en casa mediante la alimentación, en qué factores alimenticios os tenéis que fijar para tratar el posible hipertiroidismo de vuestro gato. El hipertiroidismo es una enfermedad de tipo endocrino que afecta a la glándula tiroides, una glándula que tenemos aquí en la base del cuello, tanto mamíferos domésticos como humanos. La hormona que produce esta glándula se conoce como hormona tiroxina y es una hormona que lo que hace es acelerar el metabolismo cuando está en exceso. Una persona que es hipertiroidea es la clásica persona muy delgadita que come mucho, con los ojos saltones, hiperactivo y demás. Y en el caso del gato, como os cuento, muy similar. Es un gato que come mucho, que come en exceso y al mismo tiempo, como tiene el metabolismo acelerado, este metabolismo va autoconsumiendo el animal, es decir, que cada día el animal va a estar mucho más delgado. ¿Cuáles son las causas del hipertiroidismo? Pues no están del todo claras, Hay diversas teorías. Hay teorías que hablan de la presencia de tóxicos en el agua de bebida de los gatos, puede ser, evidentemente casi seguro que también. Hay teorías que hablan de componentes tóxicos que están en alfombras, tejidos de los sofás, etcétera, son los famosos BPDE, sustancias altamente tóxicas para los gatos. Luego se habla también, y esto es bastante común, de dietas o alimentaciones con mucho nivel de yodo. Yo ahí no me lo creo tanto porque no es muy frecuente que el animal coma mucho yodo. Y la teoría más frecuente o la más asumida es que el hipertiroidismo está relacionado con gatos que comen con mucha frecuencia comida enlatada. Y me diréis, ¿que la comida enlatada es mala para los gatos? No, la comida en este caso no tiene la culpa. La culpa la tiene en sí la lata, porque las latas se tratan con unas sustancias conocidas como BPA que son muy tóxicas para los gatos. Esas sustancias se desprenden de la pared metálica de la lata y van contaminando el alimento. ¿Cómo se hace el tratamiento del hipertiroidismo? Pues el tratamiento lo podemos hacer vía farmacológica con el uso de un medicamento denominado felimazol, que os tiene que ajustar vuestro veterinario la dosis, y la segunda parte del tratamiento es el tratamiento dietético. Es decir, tenéis que darle un alimento a vuestro gato que cumpla con los siguientes requerimientos. Estos requerimientos aparecen en la etiqueta, es decir, cogéis la bolsa de pienso y ahí tienen que aparecer, o si no le preguntáis a quien os lo vende que os lo justifique. Y estos requerimientos consisten en que la proteína de ese alimento debe ser como mínimo del 40%. Cuando pone nivel de proteína, mínimo del 40%. En segundo lugar, que el nivel de carbohidratos, es decir, el nivel de azúcares, esté siempre por debajo del 15%. Esto es muy importante. Y en tercer lugar, que no tenga nunca un nivel de yodo por encima de 0,32 ppm. Estas son las tres claves y que tenéis que interiorizar muy bien. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.